Buenas noches, hermanos. Les saludo deseando que se encuentren muy bien, ustedes y sus familias, que estén disfrutando de esa abundante gracia que el Señor nos dispensa día tras día. Busquemos al Señor, crezcamos más y más en comunión con el Señor Jesús. Qué alegría poder seguir compartiendo este tiempo de comunión correspondiente a nuestra reunión de oración de los miércoles en la noche. Hoy ya estamos a 5 de agosto del año 2020. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Salmos 25:1. Les recuerdo que estamos en agosto, mes de proclamación. Es el mes para aprovechar para bendecir a nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros y demás conocidos. Es el tiempo de demostrarles nuestro amor, de orar por ellos, de compartir la palabra de Dios con ellos, de bendecirlos, de declarar todas esas bendiciones que el Señor ha preparado para ellos, que ellos conozcan el poder y el amor de Dios manifiesto en sus vidas. Para los meses de julio y agosto nos hemos hecho el propósito de estudiar las 8 parábolas que se encuentran en Mateo capítulo 13. Hemos visto hasta ahora que esas parábolas revelan los misterios del reino. Hemos visto ya 4 parábolas. Hoy nos corresponde ir a la quinta. Se trata de la parábola del tesoro escondido. Nuestro tema para esta noche es el tesoro escondido. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos por esta oportunidad, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Pedimos Señor que nos ayudes, Señor, que nos guíes por tu Espíritu a toda la verdad. Queremos ser enseñados por ti, Señor. Habla a nuestro corazón. Háblanos, Señor. Estamos dispuestos para ti. Queremos, Señor, atender tu palabra, creerla y ponerla en práctica con perseverancia. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Mateo capítulo 13, verso 44. Dice así Mateo 13, 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Solamente ese versículo es la parábola del tesoro escondido. Hay un tesoro escondido, un hombre lo encuentra, vuelve y lo esconde y se va muy contento, muy gozoso, vende todo lo que tiene con tal de poder comprar el campo. Él compra ese campo porque ahí hay un tesoro. De eso se trata esta parábola. Para entenderla, recuerden que tenemos que mirarla en relación con las demás parábolas y en el orden de aparición de las parábolas. Nosotros debemos apreciar un detalle muy particular aquí. Las primeras 4 parábolas que hemos visto, la del sembrador, la de la cizaña del campo, la de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura, esas 4 el Señor las da o las habla delante de una multitud en un ambiente muy especial, como lo dice el versículo número 2. Dice Mateo capítulo 13, verso 2, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. El Señor Jesús esas 4 parábolas las habla así delante de una multitud, delante de muchas personas. Esas 4 parábolas que les he recordado, que les he mencionado. Pero ahora miremos el verso 36. El verso 36 dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Así que el Señor habla delante de las personas 4 parábolas, delante de una multitud. Hemos hablado desde el preámbulo, desde el primer tema que vimos el primer miércoles de julio, acerca de las parábolas, así un tema general de introducción. Vimos que el Señor usa las parábolas para esconder los misterios del reino de algunas personas y declararlo a otras personas. Y si estas 4 parábolas ya estaban escondidas, de acuerdo
a lo que hemos dicho, ya estaban escondidas, siendo que las habló públicamente. Estas que siguen, desde la que vamos a ver hoy, desde la quinta en adelante, faltan otras cuatro, esa que sigue y las demás están mucho más escondidas, porque el Señor ya no las dijo a una multitud, ya entró a una casa con los discípulos, ellos se acercaron y empezaron a decirle, explícanos esta parábola. Y Él les explica esa parábola ya en la intimidad, ya ellos encerraditos. De igual manera, esta parábola que vamos a ver hoy, la del tesoro escondido, se las habla en privado. Esa y las otras tres que restan, Él las habló solamente a los discípulos en privado. Así que sí que es cierto que ahora está escondido. Y como va de la mano con el título de hoy, el tema de hoy, el tesoro escondido, es algo que está realmente muy escondido, más escondido que las otras cuatro parábolas. También es importante para entrar bien en el camino correcto de interpretación, recordar de qué se trató esas parábolas que ya hemos visto. En general, esas parábolas nos hablan acerca de alimento, porque el Señor siembra una semilla que es de trigo y ahí sale es alimento. Aunque hay una cizaña, el Señor logra salvar el fruto. Y también vimos la semilla de mostaza, que también es de alimento. Y en general estas cuatro parábolas se enfocan en la parte de alimentar, en alimentar. Pero ya viene la quinta y nos habla de un tesoro escondido. En ese tesoro seguramente hay oro, plata, piedras preciosas, ¿cierto? Es un tesoro, nos da una idea de algo así. Y note que al principio, las cuatro primeras parábolas, habla de cosas para alimentar, pero este tesoro ya no es para alimentar. Ese tesoro, hermanos, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, seguramente que nos va a servir para edificar. Quiero recordarles, algunos estuvieron presentes, algunos recibieron esa administración de la palabra en aquella ocasión, en el año 2017, octubre, más exactamente, octubre del 2017, el Señor nos mostró que el tema de la Biblia es comer. Ese es el tema de la Biblia, comer. Pero a los 8 días el Señor nos mostró que el tema de la Biblia es edificar. Así que tenemos comer y edificar. La Biblia nos habla de comer y nos habla de edificar. Desde el principio hasta el fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla de comer y de edificar. Y aquí estamos muy de acuerdo al orden de presentación de esta parábola. Las cuatro primeras tienen que ver con algo que se puede comer y de aquí en adelante vamos a notar con la de hoy, por ejemplo, con la de este tesoro escondido, son los materiales que sirven no para comer, sino para edificar. También quiero recordarles que el año pasado, en el mes de febrero, estuvimos mirando la primera carta a los Corintios. Y quiero que leamos, por favor, acompáñeme a Primera Corintios capítulo 3, versos 6 al 13. Primera Corintios capítulo 3, versículo 6 al versículo 13 dice: Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y quiero hacer una pausa allí. Este versículo 9 dice, vosotros sois labranza de Dios. Lo que hemos hablado, lo que he leído en los versículos anteriores, versículos 6 hasta este versículo 9, tiene que ver con labranza. Nosotros somos una labranza. La iglesia del Señor es una labranza, donde hay unos que siembran, hay unos que plantan, hay otros que riegan y el Señor va dando el crecimiento. Es una labranza, es un cultivo en un campo.
Eso es lo que nos habla el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 3. Pero allí mismo en el versículo 9, además de decir que somos labranza de Dios, dice que también somos edificio de Dios. Y de ahí en adelante, este capítulo 3 da como un cambio, da como un pequeño giro. Ya no nos habla de alimento, sino que sigue hablando de cosas de edificación, desde que menciona el edificio. La labranza tiene que ver con algo para comer y el edificio, obviamente, con cosas para edificar. Sigue diciendo el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Hermanos, acá vemos algo tan relacionado con Mateo capítulo 13. La primera parte de esto que hemos leído acá, de esta porción, nos habla de una labranza, nos habla de algo que es para comer, pero la segunda parte nos habla de edificación, nos habla de cosas que sirven para edificar. Eso concuerda con el tema total de la Biblia, que es comer y edificar. Y esto concuerda con Mateo capítulo 13, que nos habla inicialmente de cosas para comer, pero luego empieza, desde la parábola número 5 en adelante, empieza a hablar de cosas para edificar. Acá en 1 Corintios capítulo 3 vemos un cambio. De ser labranza pasamos a ser edificio. De ser labranza de Dios pasamos a ser edificio de Dios. De ser unas plantas que estamos en crecimiento pasamos a ser unos materiales de construcción. Como lo vimos en el año pasado, los materiales de construcción correctos están aquí mencionados en el versículo 12: oro, plata y piedras preciosas. Eso llegamos a ser nosotros. Oro, plata y piedras preciosas. ¿Cómo llegamos a hacer eso si somos una labranza? Se produce una transformación. Todo creyente tiene que ser transformado. Todo creyente empieza como una labranza, pero termina siendo oro, plata y piedras preciosas, materiales muy útiles para que el Señor pueda edificar, pueda hacer un edificio, pueda construir. Y finalmente lo que el Señor desea construir con su pueblo es la nueva Jerusalén. Esa es la obra terminada del Señor, la ciudad celestial, la nueva Jerusalén. Nosotros tenemos que ser ese oro, plata y piedras preciosas con que se construye. A nosotros nos edifican con oro, plata y piedras preciosas. Nosotros edificamos con oro, plata y piedras preciosas. Entre todos nos edificamos de esa manera, con la vida misma de Dios. Veíamos el año pasado que tanto oro, plata y piedras preciosas tienen que ver con la vida misma de Dios. Eso es lo único que sirve para dar una verdadera edificación. Volviendo nosotros a nuestra parábola de hoy, vamos a Mateo capítulo 13, verso 44. Estamos viendo que aquí hay un cambio. Viene hablando de alimentos, las 4 primeras parábolas, y de un momento a otro hay un cambio y empieza a hablar de el tesoro, un tesoro escondido donde seguramente hay oro, plata y piedras preciosas. De aquí en adelante vemos que hay unos materiales para construcción, para edificación. Esta es como la base para entrar a mirar esta parábola. Y nos dice aquí el verso 44: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Vamos a mirar de qué se trata eso de campo. Luego dice, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Note un detalle aquí, este hombre no compra directamente el tesoro que está escondido, sino que compra todo el campo. ¿Qué será ese campo? Vamos a mirar.
Por favor, acompáñeme a Génesis capítulo 1, verso 26. Primer libro de la Biblia, primer capítulo. Génesis capítulo 1, verso 26, dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí en Génesis capítulo 1, verso 26, vemos el propósito del Señor al crear al hombre. El Señor lo crea para que a su imagen y semejanza el hombre pueda gobernar la tierra, señorear sobre toda la tierra y los recursos. Así que desde el primer capítulo de la Biblia vemos la importancia que tiene la tierra para el propósito de Dios, la importancia que tiene la tierra para ese reino de Dios. Y aquí es donde se pone con sentido ese asunto del campo. El campo representa la tierra. Ese es el campo, es la tierra donde ese hombre que se encontró ese tesoro va y lo esconde nuevamente, lo esconde en la tierra. Así que la tierra es interesante para Dios, porque allí hay un tesoro que ha sido escondido. ¿Y quién será ese hombre que escondió ese tesoro allí? Ese hombre es nuestro Señor Jesús, y lo vamos a ver un poquito más adelante. El Señor Jesús es el que encuentra ese tesoro que está escondido, vuelve y lo esconde y va muy contento y vende todo lo que tiene para comprar todo el campo. Y el interés, ¿por qué compra todo el campo? Porque es que ahí hay un tesoro. Él ya lo sabe y por eso compra ese campo. Así que desde el primer capítulo de la Biblia vemos la importancia de la tierra relacionado con el reino. El Señor quiere que el hombre gobierne, señoree, reine sobre la tierra y los recursos. Y por eso es importante la tierra. Nosotros los seres humanos y particularmente los del pueblo cristiano hemos desarrollado un deseo extraño por irnos para el cielo y poner nuestra mirada en el cielo. Sí hay que poner nuestra mirada en las cosas de arriba, pero el anhelo no debe ser ir al cielo, el anhelo debe ser siempre estar con el Señor, ir donde está Dios. Eso lo vimos nosotros recientemente, años atrás, con el Evangelio de Juan. El Señor Jesús fue a donde estaba Dios. El año pasado también en noviembre vimos en más detalle el asunto de que el Señor Jesús se fue a donde estaba el Padre, cómo lo hizo, por qué lo hizo y qué tiene que ver eso con nosotros. Nosotros también debemos tener el mismo anhelo de ir donde está el Padre y estar siempre con el Padre. No el interés en el cielo, el interés debe estar en el Padre. No pensemos que el cielo es mayor que el Padre porque es que el cielo contiene al Padre. No, el Padre es mayor que todos. No hay nada ni nadie más grande que el Padre. Nuestro interés debe estar enfocado en el Padre. Donde está el Padre, ahí es donde tenemos que estar nosotros. Ese debe ser nuestro interés. La palabra de Dios nos habla de ese interés. Hemos aprendido que el Señor ha puesto su mirada en la tierra. Él ha descendido, Él no ha querido que el hombre vaya al cielo, sino que Él mismo ha descendido para establecer un gobierno acá, para extender su reino, el reino de los cielos aquí en la tierra y a través del hombre. Por eso vemos este pasaje en Génesis capítulo 1, verso 26. Pero el hombre fracasa en ese propósito de Dios. Eso está en el capítulo 3 de Génesis. El hombre pierde la imagen de Dios, pierde la relación con Dios, pierde el reino. Sin embargo, quiero que miremos atentamente lo que dice Salmos capítulo 8, verso 3 al 8. Salmos capítulo 8, versículo 3 al versículo 8. Dice así: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos
y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y este Salmo número 8 parece que olvidó lo que pasó en Génesis capítulo 3. Si no existiera ese problema en Génesis capítulo 3, ese fracaso del hombre, si el hombre no hubiera caído en pecado y no hubiera perdido la imagen de Dios y no hubiera perdido el reino, pues tendría mucho sentido el Salmo 8, pero no tiene sentido. Al parecer no lo tiene. ¿Por qué habla el Salmo 8 así? ¿Cómo así que todo lo sujetó bajo los pies? ¿Cómo así que la tierra y todos los recursos realmente están bajo los pies, bajo el señorío del hombre? Si acabamos de mirar que sí era el propósito inicial, Génesis capítulo 1, verso 26, pero les he dicho y lo podemos corroborar, en el capítulo 3 el hombre peca y el hombre fracasa en ese propósito de Dios y pierde el reino. Y aquí presenta el capítulo 8 de Salmos como si el hombre no hubiera tenido ningún problema. ¿Qué es lo que sucede? Hermanos, que hay algo escondido. Hay algo escondido en la tierra, hermanos. Eso es emocionante. Hay unas cosas como el Salmo número 8, y ya vamos a ver la explicación del asunto, y hay otras muchas cosas que nos suceden en lo cotidiano. Te suceden a ti, a mí, nos suceden a todos, y uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué las cosas no siempre pueden ir por el camino que es? ¿Por qué yo mismo no me comporto como tiene que ser? O también nos maravillamos de ver la obra del Señor, esas sanidades milagrosas, esas restauraciones, y vemos el poder de Dios. Y hay unas cosas misteriosas. ¿Por qué? Porque hay algo escondido. Lo que hay escondido es un tesoro. El Señor Jesús encontró un tesoro que estaba escondido y lo volvió a esconder en el campo, en la tierra. Aquí en la tierra está eso. Por eso es que nosotros vemos unas cosas que no entendemos. Hay unas cosas que de pronto nos defraudan, pero otras que nos asombran, nos maravillan. Ese salmo es espectacular, es hermosísimo. Y pareciera que no hubiera pasado nada con el pecado del hombre, pero sí pasó. Entonces, ¿cómo es posible que acá diga en el versículo 6, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies? ¿Cómo es posible que diga eso? Vamos a ver la explicación. Vamos a Hebreos capítulo 2. Por favor, acompáñeme. Hebreos capítulo 2, versos 5 al 9. Hebreos capítulo 2, versículo número 5 al versículo número 9 dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, y voy a hacer una pequeñita pausa allí para que caigamos todos en la cuenta que aquí se está hablando del mundo venidero. Es una manera de hablar de la siguiente dispensación. Aquí, mientras se está hablando de esto y mientras se está diciendo esta palabra, nos encontramos en una dispensación de gracia. Y luego dice aquí el verso 5, no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Lo que está por venir es el milenio. Es esa siguiente dispensación. Así que lo que se está hablando aquí es propio de la próxima dispensación. Dice versículo número 6 en adelante, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que le visites? ¿Le es familiar ese texto? ¿Le parecen conocidas esas palabras? Las acabamos de leer en el Salmo número 8. Sigue diciendo, verso 7, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Es una referencia a Salmo número 8. Versículo número 8 dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Parece un trabalenguas, pero ya lo vamos a resolver. Verso 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, así como las palabras del Salmo 8. Y luego dice, a Jesús,
coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Aquí está la ficha del rompecabezas para poder entender ese cuadro completo. Salmo número 8 habla proféticamente de un hombre que tiene la autoridad sobre toda la tierra y la creación. Y acá el Hebreos capítulo 2 nos retoma ese testimonio, eso que se dijo en el Salmo número 8, y dice que es acerca del Señor Jesús. Dice que vemos al Señor Jesús aquí, pero vemos, dice el verso 9, a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. El Señor Jesús es que tuvo el poder, tuvo la tarea, tuvo la misión de acercar el reino. Por eso, cuando Él viene, se empieza a predicar Juan Bautista, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego el mismo Señor Jesús, arrepentidos porque el reino se ha acercado. Y luego Él encomendó a la iglesia que predicara que el reino de los cielos se había acercado. El reino de los cielos se acerca cuando viene el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él es ese hombre perfecto que nos muestra el Evangelio de Lucas, es ese hombre perfecto que gobierna, que señorea. Y Él es el que es impartido en resurrección a las personas, a los seres humanos, a los que creen, a los que creemos en Él, tenemos la vida de Dios adentro. Y al tener la vida de Dios adentro, tenemos esa manifestación de Jesús adentro, manifestación de un rey adentro. En otras palabras, manifestación de un reino adentro. La manifestación, la expresión de un rey, la expresión del Señor Jesús, la expresión de un reino lo tenemos en nuestro interior. Tú lo tienes en tu interior, yo lo tengo. Lo tenemos adentro, esa manifestación, esa expresión del reino, porque el reino está allí adentro de nosotros y tú y yo estamos aquí en la tierra. Si puedes ver de qué se trata ese tesoro escondido en ese campo que es la tierra, se trata de la expresión del reino. ¿Cómo así la expresión? Sí, cuando se nota, cuando tú eres humilde, cuando tú amas, cuando tú oras, cuando tú adoras, cuando tú te enfocas con prioridad en el reino de Dios y su justicia, esas son expresiones de que hay un reino. No te tienen que estar llamando, no te tienen que estar mandando mensajes por WhatsApp, no te tienen que estar regañando, no te tienen que estar empujando, no te tienen que estar diciendo nada, no te tienen que estar acosando para nada, ni amenazando, mucho menos, porque tú ya tienes un reino, ya hay un gobierno en ti que te mueve, que se manifiesta, que se expresa. Y ese es el tesoro escondido, la manifestación del reino en nuestro ser, la expresión del reino de los cielos que está en nosotros, porque fue implantado cuando el Señor siembra esa semilla, empieza a dar un resultado. Cuando encuentra esa buena tierra, empieza a dar un resultado, y ese resultado se expresa en fruto, se expresa en un fruto que glorifica al Señor. Así que eso es lo que estamos viendo aquí, uniendo Salmos capítulo 8 y Hebreos capítulo 2. Dice el versículo 8, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Y luego dice, y me gusta mucho que lo diga, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Hay unas cosas que nosotros mismos no nos sujetamos muchas veces. Hay muchas cosas que vemos que no están sujetas, no las vemos sujetas, pero es un hecho cumplido delante de Dios. Es cuestión de tiempo. Para nosotros que estamos limitados en un tiempo, vamos a esperar un poquito. Como les hablé aquí, el contexto de Hebreos 2 es la manifestación plena del reino de Dios en el milenio. Nos toca esperar un poquito. Todavía no vemos que las cosas se sujetan, pero lo que sí vemos, porque lo creemos, es al Señor Jesús coronado de gloria y de honra. Y que el Señor Jesús esté coronado de gloria y honra es una garantía del cumplimiento, que absolutamente todo está sujeto bajo sus pies.
¿Y qué quiere decir eso? Que Él está en nosotros y nosotros tenemos ese gobierno, nosotros tenemos ese señorío sobre la tierra y todas las cosas quedan bajo nuestros pies. Cuando tú y yo actuamos, andamos en una expresión, en una manifestación del reino, en una dependencia del Señor, en un gobierno de Dios, podemos expresar ese señorío sobre la tierra y todos sus recursos. Podemos anticipadamente, en virtud de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, anticipadamente podemos mostrar los bienes del siglo venidero. El poder se mueve en nosotros porque ahí está el reino de los cielos en nosotros. Miremos, por ejemplo, en Mateo capítulos 5, 6 y 7. Es la constitución del reino. Así son los ciudadanos, así debemos ser los ciudadanos del reino. Así nos tenemos que conducir. Miremos esas bienaventuranzas. Pues no las vamos a ver ahorita, pero les digo yo, usted repáselas, repasémoslas, tengámoslas presentes. Así es que debemos vivir. ¿Y eso qué es? Ese es el tesoro escondido. Esa expresión del reino. Lo que hay en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Para una pequeñita muestra, vamos a leer el versículo número 10 de Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, verso 10, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también, ¿dónde? En la tierra. Esa debe ser nuestra oración, ese es el enfoque de una oración. Una oración correcta se enfoca así. El Señor Jesús dijo, ustedes pues orarán así. Pues si el Señor lo dijo, pues hagámoslo, así como Él lo dijo. Si usted tiene dudas de cómo hacerlo, si usted dice, no es que a mí me gusta así, no es que a mí me gusta como Él, no es como nos guste, es como el Señor dijo. El Señor dijo, ustedes deben orar así. Está en Mateo capítulo 6, verso 9, vosotros pues oraréis así. Y nos pone el ejemplo de cómo lo debemos hacer. Particularmente el verso 10 dice, venga tu reino. El reino viene a la tierra. Nosotros hemos pensado, y es un pensamiento religioso, que como se llama reino de los cielos, entonces, ay, reino de los cielos, a flotar en las nubes. No, aterricemos, bajemos de las nubes, porque el Señor descendió a establecer su reino y ha establecido su reino ya en tu corazón, en mi corazón. El reino en este momento se tiene que expresar, se tiene que manifestar particularmente en el pueblo de Dios, en la iglesia, ahí donde el Señor ha escondido ese tesoro. Ese tesoro, querido hermano, ese tesoro se trata de la expresión del reino, de ese gobierno del Señor. De eso se trata ese tesoro que está escondido en este campo. Miremos por favor Romanos capítulo 14, verso 17. Romanos capítulo 14, verso 17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino. Entonces, cuando nosotros dependemos del Espíritu Santo y andamos en comunión con el Espíritu Santo, ¿qué va a suceder? Van a haber unas expresiones desde nuestro interior. De aquí se salen y la gente lo puede ver. Se expresa, se irradia. ¿Qué se irradia? ¿Qué es lo que se expresa? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esa justicia está allá adentro. Esa paz está allá adentro. Ese gozo está allá adentro. Está allí adentro. Pero ¿qué sucede? Se irradia, se expresa, se manifiesta y la gente lo nota, la gente se da cuenta. Esa situación que pasó a esa persona y mira la paz en la que anda. Mira cómo le hablaron de fe, mira, salió gozoso de allí. Y mira a esa persona tan correcta, siempre se conduce así. Son expresiones de que hay un gobierno, de que esa persona no hace lo que quiere, está limitada por un reino. Esa persona es una persona de reino, porque permite que se manifieste, que se exprese el reino en su interior. Miremos para terminar en Apocalipsis unos versículos. Apocalipsis capítulo 11, verso 15.
Apocalipsis capítulo 11, verso 15. Dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Me encanta ese versículo de Apocalipsis. Ese versículo nos dice cuando suena la séptima trompeta, Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta. Cuando suena esa trompeta, hay una declaración que ya vienen los reinos a ser del Señor. Ahí viene el reino, ahora sí la manifestación plena del reino y empieza formalmente el milenio, ese gobierno absoluto del Señor de 1000 años. Eso que se está declarando allí ya deja de estar escondido. Ese tesoro estuvo escondido, pero llegó un momento en que ya se sale a la luz pública. Ya todo el mundo ya lo va a experimentar, todo el mundo, no solamente en el interior, la persona que ora, la persona que está consagrada, la persona que es humilde, la persona que aprende del Señor a ser mansa y humilde de corazón. Ya no solamente esa persona, sino que es una expresión a nivel mundial. Todo el mundo queda regido por ese gobierno de Dios, ya deja de ser escondido, pero en este momento ese tesoro está escondido. Dice también, vamos por favor, hay un ejemplo que me gusta mucho, no vamos a ahondar, pero sí lo voy a mencionar, Apocalipsis capítulo 12, verso 5. En Apocalipsis capítulo 12, verso 5 dice: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Si usted le pregunta a un creyente, a alguien del pueblo de Dios promedio, quién es ese hijo varón, le va a gritar y va a decir: aleluya, es el Señor Jesús. Pero algunos de Getsemaní, la mayoría, ojalá llegue el momento que ya todos vamos a tener la certeza que no es el Señor Jesús. No hay manera que sea el Señor Jesús. El mismo capítulo 12 nos muestra que no es el Señor Jesús. Dice aquí que una mujer da a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Quiero decirles a los que dicen que es el Señor Jesús no va a ser arrebatado para Dios y para su trono. El Señor Jesús ya está allí. Él ya está en el trono, Él ya está reinando. Él ya está reinando. Eso lo vemos nosotros, lo vimos en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. No se está esperando que suene la séptima trompeta para que luego sí esa mujer dé a luz al Señor Jesús. No, por favor, no es así. El mismo capítulo 12 muestra que no es el Señor Jesús. Ahora, ¿por qué hay tanta dificultad de ver que no es el Señor Jesús, sino que se trata de un grupo de personas consagradas al Señor? Un grupo de personas es el Hijo de Aarón. ¿Por qué hay tanta dificultad para ver eso? Porque es que ese tesoro está escondido. El Señor Jesús lo escondió. Ay, y dígamelo a mí. Y seguramente que muchos de ustedes también lo han hecho, lo han compartido y notan que las personas no entienden, los predicadores no entienden, los pastores no entienden, los apóstoles no entienden. ¿Qué no entienden? El asunto del reino. Incluso algunos se enojan porque no concuerda con la teología que tienen. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que sucede? Es que es un tesoro que está escondido. Está escondido. Pero se puede descubrir, hay una manera de descubrir. El Señor lo declaró en Mateo 13, lo vimos el primer miércoles de julio, cómo se hace para darse cuenta de eso que está escondido. Y hoy lo vamos a volver a decir, por si te interesa aprender los misterios del reino. Así que este hijo de Aarón no es el Señor Jesús, es un grupo de creyentes. En el versículo número 10 y 11, versículos 10 y 11 de aquí mismo de Apocalipsis 12, dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Allí se está sacando a la luz el reino. Ya no hay
escondido, sino que esa expresión del reino ahora sí todo el mundo lo va a notar, porque eh, esos vencedores juntamente con el Señor Jesús van a regir las naciones con vara de hierro. Todo el mundo lo va a sentir ese gobierno, va a sentir esa autoridad. Versículo número 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué es lo que pasa en esas personas del verso 11? Hay un reino, hay una expresión del reino. Ellos vivieron con una expresión del reino, y eso para el Señor es un tesoro. Hermanos, cuando nosotros nos consagramos al Señor, cuando nosotros hacemos lo del verso 11, cuando vencemos por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio y menospreciamos la vida de nuestra alma, cuando le damos la prioridad al reino de Dios y su justicia, hermanos, esa es una expresión del reino de los cielos. Y ese es un tesoro para el Señor, es un tesoro. El Señor es glorificado cuando tú te consagras, cuando el pueblo se consagra, cuando los creyentes se consagran, el Señor es glorificado. Ese es el tesoro que está escondido. Miremos en Apocalipsis capítulo 21, verso 18 al 20. Y bueno, ¿y ese tesoro qué? ¿Qué pasó con los materiales que estamos viendo que sirven para edificación? Habíamos dicho al principio. Pues aquí en el capítulo 21 vemos el trabajo completo, la obra terminada, el propósito del Señor logrado. Dice Apocalipsis 21, verso 18 al 20. El material de su muro, hablando de la Nueva Jerusalén, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. ¿Qué es todo esto? Piedras preciosas. ¿Qué es todo esto? Oro. ¿Qué es todo esto? En otras palabras, o en una palabra, un tesoro. Ese tesoro que estaba escondido, ese tesoro que estaba escondido y que un hombre descubrió y lo volvió a esconder, ese tesoro ahora se ve para qué sirve ese tesoro, para la edificación de la nueva Jerusalén. El Señor escondió ese tesoro y luego fue y compró todo el campo por causa de ese tesoro que estaba allí, que él sabía que estaba allí. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué son esas palabras tan misteriosas de Mateo capítulo 13, verso 44? Pues que el Señor encontró ese tesoro y él empieza a hablar de ese tesoro a la altura de Mateo capítulo 4 cuando dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la manera de que se genere esa expresión del reino de los cielos. Pero ¿cuándo fue que lo escondió? Hemos visto que a la altura del capítulo 12 de Mateo, por las reiteradas veces que ellos rechazan, que los judíos rechazan al Señor, el Señor ya no siguió hablando públicamente del asunto, sino que empezó a hablarlo de una manera encubierta. Públicamente así, pero lo empezó a hacer por parábolas, como lo vemos en el capítulo 13. Las parábolas esconden esos misterios para unas personas mientras que los revelan para otras, para los que tienen la actitud correcta, para los que tienen oído para el Señor, para los que están cerca del Señor, para los que son humildes de corazón, los que son limpios, los que son pobres en espíritu. Esas personas son las que se acercan a mirar y atender, a apreciar las palabras que el Señor está dando. No se trata de tener muchos títulos, se trata de estar cerca del Señor Jesús. Yo no tengo nada en contra de los títulos, lo que pasa es que puede ser una trampa, porque si confías en los títulos y no confías en el Señor, si confías en cualquier cosa y no es en el Señor, estás mal, estamos mal.
Nuestra confianza tiene que estar en Él. Tenemos que acercarnos a Él y escuchar lo que Él dice. Depender del Señor, que el Señor nos revele su palabra. Así que el Señor esconde ese tesoro allí. A la altura, terminando el capítulo 12 y capítulo 13 de Mateo, Él esconde. Y luego va y vende todo lo que tiene. ¿Para qué? Para comprar todo el campo. ¿Y cuándo hizo eso? El Señor en la cruz del Calvario vendió todo lo que tenía y compró. Esa fue la redención, porque la redención del Señor no solamente es para el ser humano, es para toda la tierra. Note que al final, Apocalipsis capítulo 21 y 22, tenemos un cielo nuevo y una tierra nueva. El Señor renovó todo, pero Él pagó ese precio en la cruz del Calvario. Él vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Note, como les había dicho antes, que Él no compró directamente el reino, o no compró directamente esa expresión del reino, porque esa expresión del reino no necesita ser redimida, todo lo contrario, eso es lo que le trae gloria al Señor, pero la tierra que estaba bajo maldición sí necesitaba ser redimida. Entonces, por eso Él compró todo el campo, porque allí estaba, en esa tierra, estaba la expresión del reino. Ese es el tesoro que Él había escondido. Él va a la cruz del Calvario y compra este campo, compra todo el terreno para obtener lo que él ha deseado, ese tesoro. Él ama ese tesoro, anhela ese tesoro. Qué bueno que tú y yo nos enfoquemos en satisfacer el deseo del corazón del Señor, mostrando ese tesoro. Eso es lo que debemos hacer, queridos hermanos. Este es el tesoro escondido, es la expresión del reino en tu vida, en mi vida, en la vida de la iglesia. Por eso es que debemos orar, por eso es que debemos adorar, por eso es que debemos buscar con prioridad el reino de los cielos. Es por eso, porque es un tesoro que el Señor anhela. Y yo te invito para que hagamos una oración donde nos consagramos al Señor. Una oración donde le decimos al Señor que nos perdone, que nos limpie y que deseamos permitir que ese reino de los cielos se exprese, se note en nuestro ser, que ese gobierno sea expresado, que la gente lo note. Eso le trae gloria al Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por todas las cosas, por tu gran amor y misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tesoro. Gracias porque realmente está escondido. Y gracias, Señor, por mostrarnos de qué se trata. Gracias por mostrarnos, Señor, Mateo 13, esas parábolas preciosas. Señor, y en esta hora confesamos nuestro pecado, te confesamos que nos hemos descuidado, Señor, que no hemos permanecido enfocados, Señor, en buscar prioritariamente tu reino. Perdónenos, Señor. Perdona nuestras distracciones. Perdona cuando hemos menospreciado, Señor, las cosas que tienen que ver contigo, con tu reino, con tu palabra, con tu pueblo. Perdónanos. Señor, con la preciosa sangre de Cristo Jesús, lávanos por completo. Y ayúdanos, Señor, por tu Espíritu, a consagrar nuestras vidas, Señor, delante de ti. Doblegamos nuestra voluntad. Decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad en medio nuestro, como es hecha en el cielo. Señor, deseamos tu reino, la expresión, la manifestación de tu reino en nosotros. Que se note, Señor, que hay un rey, que se note que hay un gobierno, que se note que somos ciudadanos, que se note que ese tesoro está en nosotros. Gracias, Señor, por todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor continúe bendiciéndoles.